De 6 de la tarde o un poquito después de las 6 hasta casi las 19:30, después del informativo de Telam, aquí en el estudio de la 90.7, Bernardo Elfman, en la operación técnica Guillermo Sánchez, y dejo un número telefónico para que puedan enviar mensajes de texto, si les parece, 011 15 678 30932. Vamos a tener un invitado de lujo, un concejal de bloque político de la oposición, en este caso de Frente Social para la Provincia de Buenos Aires y Frente para la Victoria, el bloque donde usted sabe, están entre otros compañeros de bancada, Miguel Achucarro, el concejal Enrique Salzman, y muchos más, ¿no? Que hacen un bloque casi de 7, porque Unión Pro también prácticamente vota en consonancia con este bloque político. Me estoy refiriendo al concejal Damián Rolando, que ya lo estamos saludando, dándole la bienvenida a Política a Fondo. Bueno, buenas tardes, un gusto estar de vuelta con vos, Bernardo. Siempre que ha sido así, ha sido para mí en lo personal un momento de profundización del tema que hayamos abordado. Así que nuevamente te agradezco y bueno, esperemos tener un programa que a la gente al menos le despierte algún tipo de interés por estas cosas de la política. No me cabe duda que va a ser de este modo. Aparte hay un tema que se está robando todo, que lo estamos viviendo de una manera muy especial y debe ser así, ¿no? Con muchas voces muy contentas a favor, otras, bueno, en disonancia. Me estoy refiriendo a lo que es la llegada de un nuevo papa, y un papa argentino, inesperado. Ya vamos a darte pie, Damián Rolando, para que nos cuentes cómo te enteraste. Vamos a escuchar, por supuesto, cuando anunciaron, ¿no?, que el papa era Mario Bergoglio. La verdad que un tema verdaderamente que conmocionó en ese momento, y ya vamos a tener ese audio, esa voz, pues digo, Política a Fondo se nutre de las voces de archivo. Algunas que tienen que ver con el pasado, realmente con un pasado político, histórico, ¿no? Para los que peinan canas vuelvan a escuchar esa voz, y para los chicos que se nutran un poco del pensamiento de quienes han hecho grande o no la República Argentina. Y también, por supuesto, de tema de actualidad. Hoy casi todas las voces tienen que ver con la actualidad. Así que, como le dije, vamos a tener todo sobre Bergoglio, el anuncio, cuál es el perfil de iglesia que va a tomar Jorge Bergoglio, en este caso Francisco, a cargo del papado, lo que se planteó, ¿no?, desde algunos sectores, si había relación o no con la dictadura argentina. Hubo una defensa importante de quien fuera Premio Nobel de la Paz, me estoy refiriendo a Pérez Esquivel. Y no podía faltar, sacando esto, el tema del paro docente, ¿no? Y, por supuesto, la cuestión de la seguridad en Marcos Paz, ¿no? Un tema en boga. Y tenemos una perlita, hay una nota con un tal Damián Rolando, lo ubica usted, ¿no? En el 2010, en octubre del 2010, en Los Protagonistas, hablando de la cuestión seguridad. Y por supuesto la voz intendente también, para que usted opine sobre algo ya mucho más actual. Y les prometo dos perlitas. Una primera que tiene que ver con la cuestión del Papa, para poner un poquito de humor. Es una canción, una cumbia que fue realizada por Yayo, un humorista que a veces se excede, pero en este caso no, lo hizo con mucho respeto, muy bien hecho, y después nos vamos a divertir un poquito. Y sobre el final lo dejo, no le digo nada, sobre el final algo que le va a gustar y mucho para un cierre muy lindo de Política a Fondo. Ahora sí, ya no hablo más en este momento, después va a hablar todo Damián Rolando. Vamos a escuchar la primera de las voces cuando se anuncia, y con sorpresas para todo, que Bergoglio es el Papa elegido. Annuncio vobis, habemus Papa, eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. El cardenal Bergoglio. ¿Cómo? Qui sibi nomen imposuit Franciscum. Bergoglio y el nombre es Francisco. No, estamos sorprendidos. Nos ha dejado boquiabiertos. Bergoglio. Impresionante, Es el ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Este es un flash informativo de Visión 7 y finalmente...
Política a fondo. Que nos dejemos de andar de cumbres en cumbre y que nos vayamos directo a luchar contra el alfabetismo, carajo. Luchar contra el alfabetismo, carajo. Que lo podemos derrotar en pocos años. Volvemos con Política a fondo. Hemos escuchado la asunción que nos dejó a todos boquiabiertos, como decían los periodistas de TN. A vos, Damián Rolando, ¿qué fue lo que se te ocurrió? ¿Lo viste en vivo? ¿Te integraste después? No, mira, en principio digo que siempre que hubo una elección papal, que no fueron muchas, me enteré, por ejemplo, de las muertes. Me acuerdo del año 78, me desperté, estaba estudiando en el seminario y un cura nos golpeó las manos y nos despertó y nos dijo: recemos por el Papa Pablo VI que acaba de fallecer. Bueno, y te imaginas, recién era la primera vez que escuchaba que iba a haber una elección de Papa. A los pocos días, casi al mes y algo, escucho de vuelta el mismo cura a la misma hora despertarnos diciendo: recemos por el Papa Juan Pablo I que acaba de fallecer. No entendíamos nada, ya era se nos iba un poco de las manos estar tan actualizado sobre el tema de lo que era un cónclave, de todo lo que era lo previo, de por qué los cardenales, bueno. Y bueno, ahora que cuando murió Juan Pablo II, que asumió Benedicto XVI, la verdad, fue una elección que el resultado fue bastante opaco. Es decir, primero porque yo a Ratzinger lo conocía como el resto de toda iglesia jerárquica, porque muchos hemos estudiado con los libros de él. Es decir, él fue el equivalente a lo que en la Edad Media era el mantener la fe, era la congregación, digamos, la Inquisición de la Edad Media. Su equivalente hoy en día es la Sagrada Congregación para la Fe, que era la que presidía Ratzinger y desde el cual velaba porque se creyera tal cosa y de tal manera. Entonces, digamos, es como que si en la elección de Benedicto XVI, Bergoglio tuvo cierta injerencia, porque se comenta, bueno, yo no sé de dónde salen, porque en teoría tienen el juramento y el compromiso y el voto de silencio todos los participantes del cónclave. La palabra dice con llave, ¿no? O sea, se encierran para que nadie se entere afuera, que es lo que pasó. Y entonces por eso me llama la atención cómo trasciende la información de lo que pasa adentro. Pero aparentemente en esa elección él tuvo bastante voto. Yo digo, si en esa elección, donde en la plenitud, él es como que dio un paso atrás. Le contaba a mi hijo y yo digo, mirá, es como si fueran a jugar al fútbol y hay 10. Y dice, necesitamos uno. Y está Messi y vos. Si te llegan a elegir a vos, ves que te quieren elegir a vos, vos decís, no, loco, que juegue Messi. Digamos, es un poco lo que supongo que debe haber pensado Bergoglio cuando vio que había cierta orientación de una parte de los votos hacia él, cuando eligieron a Benedicto XVI. Por eso que mi expectativa respecto a que fuera él, por otro lado, después descubrí cómo es que un cardenal se puede hacer conocer. Yo digo, ¿quién lo conoce a Bergoglio? Decía. Y después me enteré cómo era todo, ¿no? Porque en Europa, a 2 cuadras está la iglesia más lejana, entonces hay una... bueno, la globalización es más fácil explicarla en Europa, digamos. Acá en el fin del mundo... Claro, más complicado. Es más complicado. Entonces, yo no tenía mucha expectativa. Pero no por eso estaba ajeno a trascendental hecho, ¿no? Como es la elección de un papa. De todas maneras, siempre confié en creo que en la mayoría de las veces fue una elección que estuvo acompañada por el Espíritu Santo. Y me había enterado que habemos papa, porque había la fumata blanca, sonaron las campanas, entonces todos sabíamos que ya teníamos papa. Lo que ¿Quién no te sabía dijo? era ¿Quién te dio la novedad? novedad? No, lo vi. Ah, lo viste después. Y después... pero ya sabías. Después, no, que había papa, no sabíamos quién era, porque hay un tiempo entre que por estaba... supuesto, sí. Entonces después apagamos el televisor y no sé qué estábamos haciendo, y me llama mi suegro y me dice, Toby, tenemos papa, y es Bergoglio, me dice. No lo podía creer, yo pensé que me estaba haciendo un chiste o algo, ahí sí puse
y Ahí repetían lo y viste. repetían Sí. el Así francés. es. Que mira, porque Exactamente. justo que francés, ¿no? Porque Sí. Francisco, en realidad Francisco así lo llamaba Francisco. Ajá. El padre de sobrenombre Sí. le decía el francesito, el Francesco. Mirá vos. O sea, porque Sí. lo acompañaba al Ajá. padre a Francia en el tema de las telas, que era lo que el padre, Sí. un hombre de mucha plata. Y yo digo, francés, Francisco de francés y francés el que lo anuncia. Aunque en latín, pero bueno, era francés también el Igual, cardenal. permitime algo, yo capaz lo omití en la presentación, pero vos algo comentaste. Vos fuiste cura. Digo, sos no por ser cura uno es el más cercano tal vez a la fe, o posiblemente sí, pero en el Consejo Deliberante creo que bueno, de repente podría ser de esa manera, ¿no? Digo, a ver, contame un chiquito, en síntesis, tu vida pastoral. Bueno, yo estuve acá, entré al seminario a los 18 años, me ordené y estuve se llama teniente, es decir, el que asiste al párroco acá en Marcos Paz. Pasado un tiempo, bueno, sería largo de explicar, pero sintéticamente te digo, en 4 años falleció mi mamá, mi hermano y mi papá. Es como que es un golpe afectivo muy grande que, Está bueno, bien. es como que, digamos, sentí la necesidad de especializarme en el afecto. Está bien. Es decir, claro. ese amar a todo, Sí, digamos, sentí la sí. necesidad ahí. Está Mira, me planteé 3 cosas. Dije, a Dios no le puedo macanear porque Él sabe todo, sabe cuál es la verdad. Sí. A los demás, en el fondo, si yo vengo y te digo, Bernardo, yo estoy re bien, y en realidad te estoy mintiendo, de última, vos, ¿qué te importa? Vos me decís, está loco, si me miente, y mentirme a mí mismo sería tonto, entonces como que Está bien. decidí Y acá, estar en el sí. en el século, en el siglo, de otra manera. En el tiempo, algunas partes de lo que es el sacerdocio lo he podido cumplir, siendo que fui docente, y el sacerdocio implica un rasgo de docencia, y también estuve inserto en el mundo a través de el procurar el bien de la polis, que es la política. Así que Conjugaste todo. hemos intentado. Bien. ¿Con quién estuviste acompañando acá? ¿Quién estaba al Al padre frente? Luis Troiano, un santo varón de Dios que ha dejado una marca en esta ciudad muy profunda, donde, bueno, ha significado, con una contraposición muy grande con quien lo precedía, que era el padre Canegali, Claro. por ser, si bien procurando los dos lo mismo, pero realmente desde actitudes totalmente distintas y que impactaron muy fuerte en la sociedad. Antes de ir a la otra voz de archivo, que es un análisis de la televisión pública, alguien que estaba informando, minutos antes de que salga el humo blanco, pero me pareció piola para dar pie a ver si es esa la iglesia que él planteaba, que es la que tiene que venir ahora. Así es, entonces me decías que estuviste acompañado de Troiano, y te pregunto esto, sobre el padre Fabián Mascaral Jofre, ¿cuál es tu opinión hoy? Y un padre que sin duda se ha hecho notar en la comunidad. Personalmente me reservo opinar de otro aspecto que no sea el religioso. Creo que ha influido en la comunidad positivamente. Ha sabido contemporizar con las necesidades del pueblo, ha estado en muchas circunstancias. Me acuerdo cuando... ¿te acordás de Jonathan Burgueño en la ruta que él estuvo activamente procurando que se escucharan las voces? Digamos, también una vez me acuerdo que había pateado las puertas del Consejo Deliberante para que se aprobara la zonificación industrial para que viniera, ¿te acordás del parque industrial? El parque industrial. Que era de fondos italianos, no sé, con los italianos. Sí, claro. Ahora, me hubiera gustado después que te pateé también las puertas de la municipalidad cuando no se hizo, pero bueno, no lo vimos, pero es otro tema. Pero me parece que es alguien que ha traído, que ha sabido interpretar por dónde iban las necesidades espirituales de la parroquia y que ha dado respuesta desde su nivel, desde su capacidad, desde su yo, ¿no? El hombre es ser y su circunstancia, el padre Fabián es ser y su circunstancia. No soy quien para evaluarlo, pero sin duda que a lo poco que puedo llegar a evaluarlo es totalmente positivo. La última me da pie cuando planteas la cuestión de, bueno,
toda la circunstancia de lo que te pasó a vos en tu vida y que dijiste, bueno, ahora tengo que amar en forma diferente y no puedo llegar a mentir. ¿Crees que la Iglesia debería dejar el celibato, por ejemplo? Mira, vos siempre que me preguntan esto, a veces, no públicamente, digo, cuando charlamos con algún amigo, yo imagino que esto es como cuando uno juega al truco, ¿no? Jugando al truco, el A de espada vale más que el A de basto. Uh-huh. Cuando es así, si vos querés que el 4 valga más que el A de espada, estás jugando a otra cosa. Uh-huh. O sea, dentro de la Iglesia, a mí me parece que estas son las condiciones, yo la conocí así. Lo que sí sé es que no es esencial al sacerdocio. El origen del celibato es muy egoísta. Era una cuestión económica. De alguna manera, moría alguien, como tenía la parroquia a cargo, la familia vivía de esa parroquia. Se moría el cura, entonces la mujer heredaba, el hijo más grande se ordenaba de cura y seguía él. Uh-huh. Entonces la Iglesia perdía propiedades y dije, bueno, de ahora en más, para solucionar esto, es como... Porque en un momento se lo permitió, digo, capaz en el primer medio, no sé si en los primeros 500 años de papado, o cuándo se modificó eso. Algo práctico, digamos, para interpretarlo, en una de los pasajes del Evangelio, Jesús le cura la suegra a Pedro. O sea que, digamos, no es esencial el sacerdocio el celibato, porque uno de los justificativos, me acuerdo que estábamos en el seminario, lo preguntábamos, me decía el director del seminario, como respuesta, por el bien para gloria de Dios. Santa Teresa de Ávila decía, estaban San Juan de Ávila y Santa Teresa de Ávila. San Juan de Ávila decía, yo no voy a comer esta manzana para la gloria de Dios. Teresa de Ávila la agarró y la comió y dijo, yo lo voy a comer para la gloria de Dios. Es decir, para la gloria de Dios está uno puede estar serio y puede estar casado. Digamos, aquel que lo elige como celibato. Sí, por supuesto. Yo creo que no es esencial. Hoy en día la estructura es esta. Si vos me decís, ¿qué quisiera? Yo creo que debería, de alguna manera, ayornarse, y creo que habría menos problemas sexuales dentro de la Iglesia, habría más vida. Vos fíjate que un detalle, aquel que predica, el cura que predica, y dice, habla del matrimonio, habla del trabajo, y no está casado, y no trabaja, es decir, no trabaja físicamente, de las 8 horas, es muy difícil. Yo me doy cuenta para atrás que muchas de las cosas que por ahí prediqué en algún momento, te lo juro que no las diría hoy en día, porque una cosa es decirlo desde un púlpito, decirlo desde la teoría, decirlo desde las condiciones religiosas, y otra es decirlo desde la realidad. Hay padres que están ausentes, y si un domingo se pierde mediodía para venir a misa, yo le diría, no venga el domingo a misa, quédate con tu hijo y vení otro día. Está clarito. Seguimos avanzando, Damián Rolando, vamos a escuchar ese análisis que lo hace un periodista en la televisión pública, y me parece que es interesante para ver cuánto hay de si la Iglesia debe avanzar en ese contenido que plantea este periodista. Lo escuchamos. Muy buenas tardes, este es un flash informativo de Visión 7 y finalmente, después de 2 fumatas negras, apareció la tan ansiada fumata blanca. Estamos desde el Vaticano, Plaza San Pedro, fumata blanca. Esto fue a las 20:06, consiguieron los 77 votos de los 115 cardenales que se encontraban reunidos desde el día de ayer. Esta es la tercera fumata, 2 negras, 1 blanca, y por fin falta saber el nombre de quién será el nuevo Papa, el sucesor de Benedicto XVI. Desde este lunes, recordemos, 115 cardenales, electores en la Capilla Sixtina, se han dedicado a definir los retos que habrá de afrontar el nuevo Papa. Según lo tratado en las congregaciones generales, tendrá que ser un pontífice capaz de reformar la curia, organizar los ministerios del Vaticano para hacerlos más eficaces, limpiar toda la pudredumbre puesta al descubierto por el caso Wikileaks, impulsar el diálogo con el Islam y afrontar de una manera valiente el papel de la mujer en la Iglesia. Tantos y tan importantes retos requieren de un Papa fuerte, sí carismático y capaz de hablar un lenguaje moderno que sepa estar al lado de los pobres y a la vez devuelva al Vaticano su influencia perdida. Italiano, tal vez norteamericano, brasileño, estamos esperando. Dios ya ha decidido quién debe ser el nuevo Papa. Ahora les tocaba a ellos
ya se consiguieron los votos. Estamos esperando que se dé el nombre de quién será el sucesor de Benedicto XVI. Apareció la tan ansiada fumata blanca. Habemos Papa. Ya ahora es el sí. Hay que esperar solamente el nombre. Recordemos que la frase del cardenal nigeriano John Oniken, de 69 años, que en este domingo, como el resto de los 115 cardenales, celebró misa de una parroquia de Roma, dijo, como la del cardenal amigo Vallejo y la de los tantos otros que fueron recogidas por el aluvión de periodistas de todo el mundo, que a la espera del cónclave, tratar de afinar los pronósticos. Al cardenal amigo Vallejo, por ejemplo, le preguntaron si ha llegado el momento de un papa americano o africano. Y él dijo que sí, que este es el momento. Pero bueno, tenemos la fumata blanca, ahora solamente resta esperar el nombre de quién será el nuevo papa, el sucesor de Benedicto XVI. Política a fondo. Transformación del sistema educativo que ya está en marcha. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Política a fondo. Continuamos con Damián Rolando y en este análisis de lo que ha sido la asunción del Papa Francisco, y esto que decía el periodista, ¿no? Una iglesia nueva, una iglesia de los pobres, una iglesia donde ataque los temas fuertes, la pedofilia, por ejemplo. Sí, yo creo que todo eso han tenido en cuenta los cardenales a la hora de elegir al sucesor de Pedro, en este caso concreto de Benedicto XVI. Pues fíjate que hoy te decía que yo no sabía cómo era que los papas se podían de alguna manera mostrar, es decir, cómo ostentaban, por decirlo de una manera más visual, que eran papables, ¿no? Claro. Es decir, dónde hacían la campaña, por decirlo de una manera, aunque no tuvieran esa intención. Y en un sínodo de obispos, el Papa el Monseñor Bergoglio tuvo realmente una trascendencia, una elocuencia, impactó de tal manera en el resto, y escuchaba una periodista especialista en el tema que decía, pero cuando digo que tuvo una actitud destacada, quiero decir que Bergoglio hablaba y el resto de los obispos escuchaban. Es decir, no es que estaban por ahí como en alguna sesión que pueda haber en algún ente deliberativo, donde por ahí uno escucha el celular, otro charla con el secretario, alguno se duerme, alguno lee un diario, como podemos ver a veces en televisión. No, acá cuando Bergoglio hablaba, los demás escuchaban. Entonces, eso fue muy contundente. También fue contundente una reunión en Brasil, en Aparecida, una reunión de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, donde también, es decir, mostró cuál era la necesidad de la iglesia contemporánea y cuál debería ser el perfil de quien dirigiera la iglesia, es decir, cuáles eran las virtudes, y por eso yo creo que todo esto orientaba esta respuesta de este cardenal de decir, sí, es probable que sea el tiempo de América, ¿no? Porque en América realmente dejó de ser la reserva de la fe para Europa. Esa imagen de reserva de la fe que es como decirte, mira, yo tengo las papas en aquel cajón. Sí. Es decir, cuando yo tengo hambre voy y busco. Es decir, como que éramos un satélite de Europa. Y eso quedó demostrado a través, de tantos testimonios que después supongo que un poco más adelante profundizaremos, fue casi 50 religiosos que fueron desaparecidos en nuestro país, donde ha quedado demostrado el compromiso con el tiempo moderno y sin perder el eje central de lo que es la Iglesia Católica, y dejó, creo que se dio ese paso de reconocer que América, más que la reserva de la fe, era el campo donde se está desarrollando, el teatro donde se está desarrollando las principales escenas de la Iglesia contemporánea. Y eso creo que ha convencido, y una destacada participación que aplaudieron, según escuché, en las cerca de 160 exposiciones que hubieron antes de la elección del Papa. En esas 160 exposiciones, la última fue la de Bergoglio, que recibió un aplauso cerrado del resto de los cardenales. Entonces,
yo creo que ha podido han descubierto a ese papable que cumpliera con las expectativas para lo que la Iglesia contemporánea necesita. Bien, vamos a ir a otra de las voces, vamos a ir adelantando un poquito. El mismo día que sale el anuncio de Bergoglio como Papa Francisco, la presidenta de la República estaba en un acto en Tecnópolis y ahí hace el primer comentario. Ahí vamos. Bien, es un día histórico. Por primera vez en la historia de la Iglesia, en los 2000 años de historia de la Iglesia, va a haber un Papa que pertenece a Latinoamérica. Que le deseamos de corazón a Francisco primero que pueda lograr mayor grado de confraternidad entre los pueblos, entre las religiones, que esa opción por el nombre de Francisco, que creo que es por San Francisco de Asís, la opción de los pobres, sea realmente la opción que puedan hacer las altas jerarquías para que finalmente podamos volver a reencontrarnos en toda la humanidad, todos los seres humanos, en igualdad de condiciones, con confraternidad, con amor, con justicia y con equidad. Aquí tenemos la carta entonces desde Presidencia de la Nación, Su Santidad Francisco en mi nombre, en el del gobierno argentino y en representación del pueblo de nuestro país. Quiero saludarlo y expresarle mis felicitaciones con ocasión de haber resultado elegido como nuevo romano pontífice de la Iglesia Universal. Es nuestro deseo que tenga, al asumir la conducción y guía de la Iglesia, una fructífera tarea pastoral desempeñando tan grandes responsabilidades en pos de la justicia, la igualdad, la fraternidad y de la paz de la humanidad. Le hago llegar a su santidad mi consideración y respeto, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Política a fondo. ¿Cómo vamos a dar el tratamiento a la deuda externa? ¿Qué tiene prioridad, la gente o la deuda externa? La deuda, la gente. Política a fondo. Ahora sí, continuamos ya restaurado todo en forma perfecta, acá con los audios y voces para poder escuchar como corresponde. Y ahora sí, la voz de Damián Rolando, concejal de Bloque Opositor, de Frente Social para la Provincia de Buenos Aires y Frente para Victoria, aquí en el Consejo Deliberante de Marcos Paz. Escuchamos su voz sobre la opinión de la presidenta. No, yo creo que fue atinada, ágil, precisa. Nosotros no desconocemos que previamente hubieron desencuentros, que no hubo una respuesta al menos del Ejecutivo de acuerdo aparentemente a lo que demandaban desde la Conferencia Episcopal Argentina o principalmente desde este representante, quien por ahí dijo cosas fuertes para escuchar y bueno, me pareció una buena respuesta, acorde al tiempo en el que se está viviendo, ¿no? Uh-huh. Me parece que esa es una característica de Cristina, de ser ágil en la respuesta, y me pareció atinado, ¿no? Es decir, creo que era lo que hizo lo que el pueblo quería escuchar, saludar al nuevo Papa, reconocer la importancia para la Argentina, para la región, principalmente para América toda, y bueno, después esto se materializó con la ida al Vaticano, uh-huh. Donde bueno, la magnitud de la delegación, de la dedicación de tiempo, que fue correspondida por Francisco, de hecho, porque bueno, fue invitado a almorzar, un afecto demostrado mutuamente, que esperemos que concuerde con la realidad de los sentimientos, que yo creo que va a redundar en lo mejor posible para la Argentina, en lo mejor posible para la Iglesia. Yo creo que es un buen testimonio esto. Me alegró mucho la carta de la presidenta. Siempre hay voces que puedan decir que fue pobre, que fue exagerada, que fue poco. Yo creo que fue precisa y de alguna manera sintetizó el afecto de todos los argentinos, de saludar al nuevo Papa y de desearle la mayor de las eficacias en esta tarea, que no es poca, es una tarea muy ardua y que va a traer
y que sin duda alguna requiere y por eso lo pidió, de la oración de todos los creyentes en esto, el acompañamiento, que es la oración principalmente, ¿no? ¿Qué te parecieron los afiches que aparecieron un día después cuando creo que Emilio Pérsico planteó que es un papa peronista, lo planteó también Mariotto, y salieron algunos afiches con... No vi ninguno. Lo que sí sé es que, han escrito compañero Papa, un coterráneo tuyo en Clarín. Yo creo que, hay realidades que trascienden cualquier apreciación. No importa quién critique, no importa quién alabe, quién reconozca, quién desconozca. Yo creo que hay realidades que se imponen por sí mismas. Este hecho, que primero que inédito para la Argentina, para todo. Nosotros estamos viviendo un momento histórico que no lo va a vivir tu hijo, creemos, no va a vivir tu nieto, no va a vivir mi nieto, no lo vivieron mis abuelos, mis bisabuelos. Si fue loco pensar en un papa argentino, sería más loco pensar en dos papas argentinos. Pero uno lo ve desde el punto de vista de las probabilidades, ¿no? Claro. Pero realmente creo que es un momento que es histórico y trascendente a quien puede interpretarlo, a quien pueda reclamarlo como propio, como que es un logro de algún esfuerzo de alguien. Esto es, yo no dudo en que si una institución ha durado más de 2000 años, es porque hay algo más que hombres integrándola, y no dudo de que Dios la está acompañando, porque si no hay institución que dure tanto tiempo, digamos, ¿no? Así que yo creo que va a seguir acompañándola, y va a pasar Bergoglio, va a pasar Francisco. Viste, se dice Francisco primero, en realidad se dice Francisco primero cuando haya otro Francisco. Mientras tanto es Francisco. Así es. Este Francisco va a pasar, va a haber Francisco segundo, tercero. Es probable que, así como Juan Pablo I dijo que se puso el nombre porque quería de alguna manera continuar la renovación y el cambio que hubo en la Iglesia a través de Juan XXIII y Pablo VI, y después hubo un Juan Pablo II que quería continuar con esa tarea. Yo creo que si Francisco es lo que parece que va a ser con este corto tiempo, en donde ha dejado casi delineada lo que va a ser su pastoral en toda la tierra, yo creo que sin duda alguna que va a haber muchos Franciscos de ahora en más que van a querer seguir esta idea más que idea, este compromiso con una iglesia pobre, porque el compromiso viene con los pobres. Ya hay gestos. Hay gestos muy importantes. Vamos a escuchar, en toda esta historia hay que escuchar un poquito a Francisco, ¿no? Así que vamos a escucharlo. Adesso incominciamo questo cammino, vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le chiese. Un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi. Preghiamo sempre per noi, l'uno per l'altro. Preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza. Vi auguro che questo cammino di Chiesa che oggi incominciamo, e chi mi aiuterà è il mio cardinale vicario qui presente, sia fruttuoso per la evangelizzazione di questa tanta bella città. E adesso vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica la preghiera del popolo, chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Política a fondo. Por Dios, por la patria. Por Dios, por la patria.
Continuamos en Política a Fondo y seguimos escuchando la opinión de Damián Rolando. Y en este caso, bueno, fue el primer acto público ya como Francisco de Jorge Bergoglio. Sí, yo creo que el primer acto público fue haber salido blanco. Es decir, público en el sentido de que hecho como señal, ¿no? Si vos recordás, el Papa suele tener sobre sus hombros una capita roja, sale con la estola, que es una especie de bufanda roja también. Y que de alguna manera ya él cuando salió de blanco con toda la simpleza de lo que es esa ropa despojada de todo ornato, yo creo que ahí ya estaba dando su primer testimonio. Por eso que no asombra que, y yo digo, ¿cuánto tendríamos que aprender los políticos de este gesto, ¿no? Cuando él, antes de dar la bendición, pide que todos los presentes lo bendigan a él. Claro. Que de alguna manera es lo que nosotros deberíamos saber, que si alguien ostenta algún tipo de poder, y entendido, de acuerdo a lo que dijo Francisco a los cardenales, y entendido el poder como un servicio, es porque ese poder viene de la gente. Así como la capacidad de bendecir, de decir bien, como le gusta decir al padre Fabián, el de decir bien, que eso es bendecir, viene de la bendición que le da el pueblo. De la misma manera, el político debería saber que el poder, que es un servicio, viene de la gente, tiene raíz en la gente. Si no fuera por la elección que hace la gente, el político no sería nada, no seríamos nada. Y en concreto, digamos, acerca de lo que dijo, quiero que por ahí es un detalle, pero es importante. Sí. El Papa es Papa porque es obispo de Roma. Es decir, si fuera obispo de la Argentina, no podría ser Papa. Tiene que ser el que dirige la iglesia, es el obispo de Roma. Por eso él dice, y acá está mi vicario presente, porque es el que se va a encargar de la iglesia de Roma, el vicario. Claro. Así como del Estado se va a encargar el secretario de Estado, y él se va a ocupar del gobierno de la iglesia. Por eso digo que es un detalle, pero es importante saberlo, porque precisamente está la sede de este gobierno está en la diócesis de Roma, ¿no? Así es. Dejé para el último lo que es lo más problemático, lo que tiene que ver con toda la documentación presentada por el diario Página 12, en este caso por el periodista Berbisky. Y bueno, vamos a escuchar, ¿no? La verdad que es fuerte, pero después está lo de Pérez Esquivel, que lo vamos a pegar junto para tener ambas voces y después, bueno, ya algo comentamos, ¿no? Acerca del hecho. Si queda algo más por comentar, lo planteamos. Ahí vamos. Bueno, en el caso de los otros sacerdotes jesuitas no es Gracelli, sino el actual cardenal Bergoglio, el actual arzobispo de Buenos Aires, que en aquella época era superior provincial de la Compañía de Jesús en la Argentina. Fue el provincial más joven que tuvo la Compañía de Jesús, a partir de los 36 años fue superior de la compañía, y dos de los sacerdotes que dependían de él fueron secuestrados y conducidos a la ESMA, donde fueron torturados. Quedaron en libertad luego de 6 meses por la fuerte presión internacional, pero esos sacerdotes sostienen que Bergoglio los entregó, que Bergoglio fue corresponsable de lo que les pasó. Durante muchos años hubo una discusión, una polémica, porque mientras los sacerdotes sostenían esto, Bergoglio decía que no, que él intentó protegerlos, cuidarlos, y que si les había pedido que se fueran de la villa y se fueran de la Compañía de Jesús, no era para desprotegerlos, sino por el contrario, para protegerlos. Este fue un tema que se discutió durante muchos años, cuál era la posición real. Yo incluso había publicado en Página 12 una nota donde publiqué las dos versiones. Hasta que en la investigación de este libro encontré en el archivo de la Cancillería un documento que a mi juicio termina con cualquier discusión al respecto, porque muestra que la afirmación de los sacerdotes de que habían sido entregados por su superior era cierta. Hay 3 documentos en el archivo de Cancillería que 2 de ellos están reproducidos en el libro. El primero es una carta que 2 años después del secuestro Bergoglio presenta en la Cancillería para pedir un trámite especial para el otorgamiento de un pasaporte a uno de estos sacerdotes que había salido del país luego de quedar en libertad. El segundo documento es
un memorándum del funcionario que lo recibe donde le informa al ministro de la solicitud y le aconseja no conceder el beneficio. Y el tercer documento es otra carta del mismo funcionario donde explica las razones del rechazo y dice que ese sacerdote era subversivo, que había tenido graves conflictos de disciplina con su superior, que era un elemento de perturbación dentro de la iglesia y que la fuente de la información era el superior de la Compañía de Jesús, padre Jorge Mario Bergoglio. Es decir, lo que los sacerdotes decían de que los había entregado se confirma documentalmente. Nobel de la Paz. El Papa no tenía vínculos con la dictadura argentina. Adolfo Pérez Esquivel negó que su compatriota, recién elegido como Papa, tuviese vínculos con el régimen militar que gobernó entre 1976 y 1983. El activista argentino de los derechos humanos Adolfo Pérez Esquivel, ganador del Premio Nobel de la Paz en 1980, negó que su compatriota, el cardenal Jorge Bergoglio, recién elegido como papa, tuviese vínculos con el régimen militar que gobernó a Argentina entre 1976 y 1983, como han señalado algunos críticos del nuevo pontífice. En declaraciones a BBC Mundo, Pérez Esquivel dijo que hubo obispos que fueron cómplices de la dictadura, pero Bergoglio no. A Bergoglio se le cuestiona porque se dice que no hizo lo necesario para sacar de la prisión a 2 sacerdotes, siendo él el superior de la congregación de los jesuitas. Pero yo sé personalmente que muchos obispos pedían a la junta militar la liberación de prisioneros y sacerdotes y no se les concedía, añadió Pérez Esquivel. No hay ningún vínculo que lo relacione con la dictadura, aseguró el activista de BBC Mundo. Bueno, estas eran las voces más problemáticas, sobre todo la primera, la de Berbisky, que llegó al Vaticano. El Vaticano sacó una declaración diciendo que no hay nada que lo involucre a Bergoglio, algo muy similar a lo que plantea Pérez Esquivel, ¿no? Sí, También Rolando. Bueno, yo creo que lo que presenta Berbisky, lo que sí asegura los documentos es que es muy probable que un superior haya hablado mal de los sacerdotes. Por otra parte es algo muy natural, digamos, no natural, es muy probable que quien tenga la capacidad de analizar y de esperar de sus súbditos pueda decir que no concuerdan y expresarlo. El ámbito en el que lo dijo, yo recuerdo que cuántos han caído presos de su palabra por haber hablado delante de Astiz, que junto con una compañera que estaba secuestrada participaba de reuniones aduciendo que había perdido a un familiar. Claro. Y entonces yo digo, no sé qué lugar puede haber seguro en donde uno pudiera decir algo y que eso no trascendiera, no impactara. Hay que ver, cuando dice el funcionario ese que la información, la fuente de la información es el mismo superior, es muy probable que sea Bergoglio. Lo que hay que ver es en dónde lo dijo. Es decir, si el ámbito fue en un lugar en donde reducido y donde se quejó y esperó. Ahora, que de ahí haya pasado a entregarlo, yo creo que hay un trecho muy grande, ¿no? Y yo no soy un especialista en el tema, ni tampoco fui en ese momento un especialista, ni estuve interesado mucho por el tema, porque algo de lo que hemos criticado desde adentro de la Iglesia a nuestro obispo era que la formación en el seminario era entre algodones. Por ahí no dejaban que impactara lo que sucedía en la realidad fuera de las paredes del seminario. Pero sí creo que valen quienes se alistan para defenderlo. Lo que es cierto, capaz... Pérez Esquivel, Meijide, le escuché. El obispo Piña, que no solo ahora, que han hablado en su momento también. Bueno, el Chino Navarro, lo escuché también dando testimonio. Es decir, un montón de gente que sin la necesidad de quedar bien en este momento, antes podría ser, pero en este momento, con el cardenal Bergoglio, precisamente en este momento con el Papa, han salido, bueno, todos conocemos que Pérez Esquivel está totalmente opuesto a la Iglesia. Es decir, él reconoce, yo no tengo ningún tipo de predilección por lo que lo significa la Iglesia, pero no puedo faltar a la verdad y decir, de todas maneras, yo creo que
cada uno en su tiempo y en los distintos hechos que han marcado la historia, uno ha respondido de la manera que ha podido, ¿no? Lo que sí es cierto, me parece, a ver cuál es tu opinión, que nunca la Iglesia como institución ha hecho una autocrítica de el rol o el papel que jugó en aquellos años. No, el mismo Bergoglio reconoce, por ejemplo, que Saspe, de Nevares, Sáenz, Novak, realmente supieron prever lo que iba a pasar. Él reconoce principalmente que Saspe fue el primero que se dio cuenta de lo que iba a pasar en la vida de la Argentina. Y él reconoció, lo leía Bergoglio, decir que esto, que él no veía lo mismo que veían los otros, pero que respondió de la mejor manera que pudo. Fíjate que Berbisky dice que a Llorio y Jalík lo soltaron por la presión internacional. ¿Y al resto de los desaparecidos religiosos? Claro. ¿Cómo fue que la presión fue selectiva para estos dos sacerdotes nada más? O sea, yo creo que en realidad hubo una gestión procurando la libertad de ellos. Yo no lo digo yo, pues en ese momento no sabía ni escuché qué es lo que hacía, ni nadie lo iba diciendo, qué acciones iban haciendo cada uno. Pero esta jueza Oliveira, que es amiga de Bergoglio, pero no por eso deja de ser objetiva, dice que en realidad él activamente participó, se preocupó por la suerte de estos dos sacerdotes. Que es verdad, bueno, lo dice también Pérez Esquivel, que muchos sacerdotes o muchos obispos iban a pedir por su sacerdote y que no le daban bolilla, digamos, no. Así es. Entonces yo creo que ha tenido una, de hecho, bueno, he sabido ahora anécdotas que se van escuchando de que le prestó la cédula y la camisa para que saliera, que en lo que se conoce como el Máximo, un lugar de retiro, lo usaban como, de retiro espiritual, lo usaban como fachada para poder custodiar, mirá vos la palabra que usó él, la de custodia, de San José, la de custodia, ¿no? Custodiar a estas personas que estaban, que eran probables de ser detenidas y desaparecidas, que favorecieron muchos encuentros con familiares, que favorecieron que muchos se fueran del país para que no corrieran la suerte de los otros 30.000 compañeros desaparecidos. Pero bueno, yo creo que quienes están por encima en estos momentos de Francisco, como de cualquier mortal, es su conciencia y Dios. Yo creo que quien sabe la realidad es su conciencia y Dios. Nosotros podemos aproximar a una verdad, podemos tener argumentos para un lado, inclinar la balanza para el otro. Lo que sí sabemos es que no hay presentaciones judiciales que se hayan hecho hasta el momento. Lo escuché a Zamora, Luis Zamora, el que fue diputado, diciendo de que iban a promover una judicialización de este tema. Bueno, el tiempo lo dirá. Así es. Y como el tiempo nos corre, y ya terminamos con esta primera hora, terminamos con todo lo que tiene que ver, seguramente la vamos a seguir mucho más adelante o en algún momento, pero por lo menos había que, por supuesto, tratar de algún modo esto que ha sido histórico, ¿no? Que es la asunción de un papa argentino, en este caso Francisco. Pero para finalizar y poner un poquito de humor, vamos a escuchar la cumbia papal, de Yayo. Bien, ahí me está poniendo nuestro operador la foto de Francisco. Y vamos a escuchar, ahí está, la cumbia de Yayo está muy buena para poner un poco de humor. Vamos después con Tela, con la publicidad y volvemos. Quédese, porque hay mucho malo. Mejor está por venir. Henry. Francisco primero, te quiere el mundo entero. Por derecho divino, el Papa es argentino. Brasilero, y amargado se te ve. Tenemos a Pancho primero, es más grande que Pelé. Brasilero, y amargado se te ve. Maradona y Pancho uno, son más grandes que Pelé. Lo dice el Vaticano, lo gritan en las canchas. Francisco es argentino y el Papa no se mancha. Ni la manito de los fieles y ahí
más grande que Pelé. El que no se mueve es amigo de Judas. Y el que no se confiesa se le escapa la tortura. ¡Vamos! Brasilero, brasilero, que amargado se te ve. La misa no es con caipirinha, comulgamos con Fernet. Con su mandan. ¡Es muy bueno! Aquí está la cumbia papal de los Cardenales. Servicio Telam para la radio. Delitos de lesa humanidad. Reabren una causa contra un ex juez salteño acusado de no investigar denuncias sobre desapariciones. Lo dispuso la Cámara Federal de Casación Penal, que prohibió la salida del país del ex magistrado Ricardo Lona al ordenar la reapertura de una causa en su contra por supuesto encubrimiento y prevaricato. Al ex juez federal salteño se le atribuye no haber investigado 11 denuncias por secuestros y homicidios ocurridos antes y durante la última dictadura cívico-militar. Lona había sido sobreseído en 2010 por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, que consideró que no se trató de delitos de lesa humanidad y por ende estaban prescriptos, pero este fallo fue revocado y calificado de arbitrario por casación. Buenos Aires. Comienza el tercer Festival de Cine Político. En diferentes sedes del centro porteño se podrán ver 137 películas enviadas desde 32 países. El festival se desarrolla hasta el 27 de marzo y consta de competencias internacionales de corto, medio y largometraje y competencias nacionales de largos y de series de televisión digital. Además habrá muestras, conferencias y debates, todo con entrada libre y gratuita. Estado de las rutas. Reporte de Vialidad Nacional. Romina Wiener. En la provincia de Buenos Aires, en las localidades de Pilar y Arrecifes, circular con precaución sobre la Ruta Nacional 8. En el lugar se están desarrollando tareas viales. Velocidad máxima 40 kilómetros por hora. En tanto, en la provincia de Jujuy, el paso internacional Jama, que vincula a la República Argentina con Chile a través de la Ruta Nacional 52, está habilitado a la circulación hasta las 23 horas. Conductor, circule con las luces bajas encendidas. Vicentico, los hermanos Rojas y el chaqueño palavecino actuarán este fin de semana en Córdoba. El sábado el ex líder de los fabulosos Cadillacs presentará su última producción, Vicentico 5 segundos, en el Orfeo Superdomo. En tanto, en el mismo estadio, el domingo, los hermanos Rojas y el chaqueño palavecino realizarán un concierto a beneficio de los afectados por la crecida del río Pilcomayo. Servicio Telam para la radio. Espacio publicitario. Refresque esas neuronas. Sol, playa, montañas y el viaje que soñó para usted y su familia. Namuncurá Viajes y Turismo, además de llevarlo a recorrer nuestro país, le ofrece salidas internacionales, cruceros, aéreos y las mejores tarifas a Uruguay porque son representantes de Buquebús. Namuncurá Viajes y Turismo lo viene a buscar a la plaza de nuestra ciudad. Consulte sus permanentes promociones y formas de pago para hacer realidad su sueño del viaje perfecto. Comuníquese con Namuncurá Viajes y Turismo al 02226 43 28 43 o acérquese a San Martín 685 Cañuelas. Namuncurá Viajes y Turismo. A partir de marzo en Marcos Paz separamos los residuos. ¿Qué tenemos que hacer para empezar a separar? En primer lugar, comprar un segundo cesto de basura. En un cesto tiraremos todo lo que no puede volver a ser usado, como restos de comida, papel mojado, colillas de cigarrillos, saquitos de té, etc. Y en el segundo cesto, que debería tener una bolsa verde para que el recolector pueda reconocerla, tiraremos todo lo que se puede volver a utilizar. Papel seco, botellas, cartón, tergopol, plástico, etc. Recordá que el compromiso con el ambiente empieza en casa. Informó Municipio de Marcos Paz. Espacio publicitario. Autoservicio Michiche 2,
en San Martín 171. Comestibles, vinos, verdulería, artículos de limpieza y perfumería, precio y calidad. Usted ya nos conoce y seguro que a un amigo nos va a recomendar. Por nuestra atención y mucho más, vení a conocernos. De lunes a lunes, los domingos también por la tarde. Pedidos a domicilio sin cargo al 477-0085. Todas las tarjetas. Autoservicio Michiche 2 en San Martín 171, Marcos Paz. Doctor Maximiliano Enrique Sous. Penal Civil Laboral. Horario de atención: lunes, martes, jueves y viernes de 16 a 20 horas. Sábados de 10 a 12 horas. Pueden comunicarse a estudiosous@yahoo.com.ar. No pierdas tiempo. Anda viendo en qué te podés inscribir en lo que resta del año y no lo dudes. El Centro Cooperativo de Formación Profesional Mariano Acosta tiene cursos y aranceles a tu medida. No cobramos matrícula, certificados oficiales. Además, licenciatura en enfermería. ¿Dónde? En Superí Iberá, Mariano Acosta. Lo mejor está por venir. El Emporio Marcos Paz, de Luón y Hermanos, todo en cuotas, al más bajo interés, atendido por sus dueños, en Sarmiento 2098, esquina Carlos Pellegrín, teléfono 477-1484, garantía y precio más bajo. El Emporio Marcos Paz. Sindicato de Empleados Municipales. Ayuda, beneficios, turismo. Un sindicato para la gente. Acércate a su sede central de Roque Sáenz Peña 355 en nuestra ciudad de Marcos Paz. Sindicato de Empleados Municipales. Un sindicato para la gente. Para pagar tus servicios e impuestos con mayor seguridad, ahorro de tiempo, más comodidad, ningún costo adicional. ¿Dónde? En Pago Coop, la cooperativa de Mariano Acosta. Sí, en la calle Superí 660, entre Homero y Heredia. Otra muy buena posibilidad que nos da la cooperativa telefónica de Mariano Acosta. Fin de espacio publicitario. Continuamos con Política a Fondo y seguimos en estas voces de archivo y la opinión, en este caso del concejal Damián Rolando, más conocido por Toby, quien nos acompaña hoy. Toda la primera hora fue, por supuesto, el tema de anuncio del Papa Francisco y cómo se va dando, no, hace muy poquito, estamos hablando de menos de una semana, ¿no? ¿Y lo sorprendió la cumbia del Papa? Muy buena, muy buena. Te contaba hoy que sí, había visto en Facebook que estaba como para... pero pasé a otra cosa y sí, me olvidé de escucharla. Pero exactamente. Pero es verdad eso. Yo creo que muchos lo sintieron como un logro de destacarse del resto de Sudamérica, ¿no? Claro. Pues es que estaba haciendo una entrevista en ese momento, en el momento en que se supo que era Bergoglio, enseguida fueron los periodistas a la catedral y había turistas, gente pasaba... Y había, me acuerdo, un pelado de traje, que vos decías, este tipo tiene una labia. Sí. Y cuando le preguntaron su opinión, se limitó a decir, tenemos a Messi, a Maradona y al Papa, ¿qué más queremos? Digo, bueno, no sé si es cierto, yo supongo que sí. Hoy me dijeron que la presidenta brasileña dijo que el Papa es argentino, pero Dios es brasileño. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer? Le estamos debiendo mucho a Latinoamérica, porque si el Dios es brasilero y Chávez intercedió según Maduro para que Francisco accediera, para que Bergoglio accediera, ya nos están opacando el triunfo. Efectivamente.
Vamos a cambiar un poquito de tema, cuestiones que hacen a la República Argentina, en este caso más precisamente a la provincia de Buenos Aires. Prácticamente los chicos de escuelas públicas no han tenido clases o han tenido muy poco. Uno siempre dice cuando, o por lo menos es mi pensamiento, cuando uno va a un paro por mejoras salariales, es un trabajador, seguramente ha llegado a esa situación de conflicto de no haber otra forma, pero estamos hablando de educación, ¿no? Esto ya lo vamos a hablar con Damián Rolando. Vamos a escuchar primero a quien es hoy el sindicalista más importante en esta cuestión. Me estoy refiriendo a Baradel, ¿no? Del FEB y del SUTEBA Celeste. Lo escuchamos y después escuchamos la opinión de Damián Rolando. El reclamo es muy claro, es un reclamo sencillo. Es un aumento justo para los trabajadores de la educación. Hay que decir que se habla del 22,6%. Es una cifra mentirosa para el año 2013, porque el 22,6% recién se cobra en el año 2014. Entonces, lo que está ofertando el gobierno de la provincia de Buenos Aires es un 12,5% a partir de marzo durante 6 meses y recién el 19,5% los últimos 3 meses del año. Por eso rechazamos esta propuesta que ha hecho el gobierno, por ser insuficiente, porque es una propuesta en 3 tramos, y creemos y entendemos que el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene que volver a convocar a los gremios docentes y a los gremios de trabajadores estatales y hacer una propuesta que pueda resolver este conflicto. El gobierno no cerró la paritaria por decreto, porque no se lo permite la ley de paritarias provincial. Lo que ha hecho es firmar un decreto donde establece el aumento que rechazamos y que manifesté anteriormente, que describí anteriormente, y nosotros entendemos que ante una nueva convocatoria del gobierno y una propuesta superadora se puede modificar ese decreto y se puede estar resolviendo este conflicto. Damián Rolando. Sí, mira, vos cuando me presentaste me anunciaste como concejal del bloque del Frente Social para la provincia de Buenos Aires, que es verdad. Pero esto no me obnubila ni me saca de eje, no me deja escaparme de la objetividad. Y yo creo que en esto el señor gobernador está errando de medio. Con respecto a lo que es hacer un paro, yo no voy a dar testimonio acerca de la importancia de lo que significa manifestarse. Yo creo que es el instrumento que tiene cualquier obrero para dar señales a su superior de que está desconforme. Además de ser un derecho avalado por la Constitución, es algo que la historia ha marcado, que todos los gremios se han expresado de distintas maneras, lo han hecho, han cortado calle, han cortado ruta, han puesto carteles, han hecho pegatinas, se ha marchado, se llegó a manifestar la parte patronal, o lo que se dice lockout. Con el tema del campo. Con el tema del campo. Es decir, siempre que ha habido algún tipo de reclamo y uno quiere que ese reclamo trascienda, lo hace a través de alguna forma, y esa forma está justificada y avalada siempre y cuando eso no traiga, no cercene, no interfiera en el derecho de otro. Yo no creo que aquí esté interfiriendo en el derecho a la educación, que era lo que me preguntabas vos, es la educación. Y bueno, es la salud, y también los médicos hacen paro, es el transporte, y los transportistas hacen paro. Pero el tema, hay muchos docentes que paran en la escuela pública, pero ejercen y dan clase en la escuela privada. Digo, ¿no se hace una desigualdad con el chico de la escuela pública? Está bien, lo que pasa es que... no, está bien, está mal, digo. Lo que pasa es que eso habría que... darán respuesta a quienes lo hacen. También hay docentes que por ahí probablemente presenten carpeta médica cuando hay paro, entonces camuflan, no van a la escuela, pero tienen carpeta médica. Yo creo que habemos de todo. ¿Por qué no va a haber de todo dentro de lo que es el gremio docente? Hay carpeta médica en la policía, ¿no? Como decía el comisario. Bueno. Yo creo que en esto hay que distinguir primero
lo que es el reclamo. Y nadie puede negarle que el reclamo es válido, la validez del reclamo se impone por sí misma. Como docente de una escuela pública veo constantemente lo que es las necesidades. Uno ve que es como que de gobierno a gobierno, de ministro a ministro, de directivo a directivo se van sucediendo, o de consejo, de formación de los consejos escolares a formación de los consejos escolares, van sucediéndose obras que pareciera que el que viene tuviera un telón y no pudiera ver nada de lo que existió hasta ahora, claro. y solamente se hay que hacer algo. No hay una continuidad en la ejecución, no hay una decisión política de invertir en educación. Yo se lo he reclamado, por ejemplo, al Ejecutivo, y probablemente después lo hablaremos en el tema de seguridad, que por ahí se dice que no hay plata para el combustible y vemos por otro lado que hay megas recitales de artistas. Entonces uno dice, pero ¿cuál es la urgencia? No hay plata en el presupuesto, después lo vamos a hablar. Pero no digo que lo que dice el intendente, sino lo que dice la gente. Que por ahí la gente dice, no hay plata para los patrulleros, claro. Y hay para hacer un recital. Yo digo exactamente lo mismo de la provincia. En la provincia nosotros vemos que dice, no puede aumentar más el maestro. Y en la costa, claro. Para quienes participaron por ahí, de quienes pudieron pasar... vacacionar en Mar del Plata, tuvieron recitales gratuitos de personalidades que no le resultan gratis, supongo, a la provincia. O al menos la organización ya es un gasto. Yo no digo que no se haga, pero que uno en su casa, vos haces economía... Marcás prioridades. Entonces yo creo que no, en la provincia de Buenos Aires no se tiene como prioridad la educación. Y esto que dice Baradel, con quien por ahí a veces disiento en alguna... Sí. Porque no dejo de ver que hay también algún tipo de trasfondo partidario, político en esto. Lo que no puedo dejar de ver es que es verdad que es una cifra mentirosa los del 22%. Yo te digo, vos, si vos estás reclamando que hoy no podés vivir con un sueldo, y perdón, déjame la licencia de poder recordar a mis maestras. Mi maestra, me acuerdo que ellas vivían de la docencia y de un cargo. Con lo que ganaban en un cargo, vivían de la docencia. Entonces dicen, pero esa es la vocación. Lo de hoy es vocación igual o peor todavía, más vocación todavía. Porque en ese momento los padres, por ejemplo, estaban de acuerdo con el maestro y nadie discutía lo que era el maestro. Hoy uno tiene que a veces enseñar a pesar de los padres, porque... los padres vienen agresivos, algunos discuten hasta por qué le pidió un mapa. Es decir, hoy se requiere más vocación que antes porque es más adverso el ámbito en el cual uno tiene que educar. Y volviendo al tema, digo, si vos hoy es tu necesidad, ¿de qué te sirve que yo te prometa que para el año que viene, pero si el año que viene vamos a reclamar de vuelta? Y coinciden que al principio del año, porque es la forma que tenemos los docentes de hacer evidente nuestro reclamo. Sabemos que después, si las clases empezaron normalmente, quien gobierna dice ya pasó el problema. Después se ignora el tema, o se puede camuflar o tapar o disfrazar, pero es el momento en el cual podemos y debemos manifestarnos. Cuando uno reclama, de alguna manera, lo que decía Sartre, ¿no? Que cuando uno elige para sí, también está eligiendo para los demás. Cuando uno reclama por su derecho, está haciendo docencia también. Está enseñando de que cuando hay una necesidad, existe la base, el fundamento, el derecho para reclamar por eso que uno necesita. Y está enseñando a que los demás, y está eligiendo para sí, eligiendo por los demás, que los demás hagan lo mismo. Por eso que yo respeto cuando alguien también se manifiesta públicamente, aunque a veces me moleste. Digo, hay una cuestión que la ha planteado el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires que tiene que ver con algo que afirmó la misma provincia, ¿no? La coparticipación. Digo, lo que genera provincia y hoy lo que recupera por coparticipación. Se había abierto todo un debate, pero ahora lo enfriaron, quedó ahí en el freezer y no se habla más. Pero eso también tiene que ver, pues en definitiva uno tiene que caer sí o sí en pedirle, ¿no? Como diríamos en criollo puro, la escupidera al gobierno nacional. Sí, la provincia también tiene ingresos propios y genuinos,
Y hablando de la coparticipación, mira, yo digo, si yo fuera detective, ¿no? En un caso, puedo llegar al infinito y me perdería la verdad de cuál es la razón. Entonces yo digo, por ejemplo, ¿acá qué pasa? La presidenta no le quiere dar plata al gobernador para demostrar que el gobernador no puede administrar una provincia. Pero también puedo pensar que el gobernador hace ver que la presidenta no le quiere dar plata porque eso le puede resultar un beneficio al ser la oposición de la presidenta. Pero también puedo pensar, y así puedo llegar hasta el infinito, es decir, preguntar que este pensó 3 veces, el otro pensó 4 y no terminar nunca, digamos. Yo creo que acá hay culpa de las dos partes, hay posibilidad de las dos partes. Lo que sé es que a mí el que me paga no es la presidenta, es el gobernador, y el gobernador es el que decide y aprueba que, por ejemplo, haya otras cosas que se realicen que no son prioridades, por ejemplo, para ahí. Y quiero decir, porque por ahí la gente habla de dinero o se imagina la fantasía, lo lleva. ¿Sabes cuánto es el básico de un docente hoy en día? Por ejemplo, de un preceptor. Estamos hablando de 1.400 pesos. Por ahí en el bolsillo llega otra cantidad, pero es porque, por ejemplo, por antigüedad, quienes tienen más de 20 años cobran el 100% o 120% después de unos años más. Hay mucho que se acostumbra a decir que es el negro, que en realidad no es negro porque aparece ahí, pero que no es, no lo tenemos a favor, y no lo tienen a favor los jubilados. Exactamente. Los jubilados docentes no pueden decir yo tengo este plus, tengo este plus, no. Tienen lo que es el básico y eso es lo que... por eso es que cuando uno reclama, si hoy pararan los jubilados, ¿quién sabe que paran los jubilados? Entonces nosotros cuando paramos, no solo paramos por nosotros, sino también paramos por los jubilados. Estamos reclamando por ellos. Por eso es que ya no es solo un derecho el paro, sino que también una obligación. Vamos a otro tema, Damián Rolando, un tema que te compete en carne propia. Has trabajado muchísimo, has presentado, podríamos decir, casi un libro con la cuestión de la seguridad, que ha entrado, por supuesto, en el Consejo Deliberante, que se ha tratado en muchísimas oportunidades, que han presentado muchísimos pedidos de informe. Alguna vez estuviste en Los Protagonistas y te voy a hacer escuchar algo del año 2010, octubre del 2010, ¿no? Y después me dirás si se modificó o no la realidad con la actualidad. Lo escuchamos. Nosotros de Policía Comunal, con el convenio con el Ministerio de Seguridad, hay un plan de seguridad que se articula con el jefe comunal y las áreas. ¿Respuesta ante la inquietud de ustedes? ¿Hay alguna respuesta? Sobre todo en particular lo que pasa en Marcos Paz, porque estamos hablando que en la última semana y media hubo muchos casos de inseguridad y con hechos muy violentos. La mamá de Campero, ahí cerca en esa cuadra hubo también otro hecho, ¿no? Mire, ahí es donde caemos en un análisis distinto de la realidad. Usted me preguntaba a nivel nacional y provincial, y yo creo que esto puede tener respuesta a nivel local. Con los mismos recursos, con los mismos adelantos técnicos, encontramos, por ejemplo, que en el municipio de Tigre, que ya que se ha convertido casi en un emblema del tema de la seguridad, podemos participar casi de una película por la filmación tan encuadrada, accesible, que llega hasta la nuca del agresor o del ladrón o de quien sea, una persecución por calles y calles en automóviles, casi hasta con un final premeditado y como que termina bien la película, digamos, logrando que, por ejemplo, varios patrulleros encierren en un lugar al auto que está corriendo con malhechores en su interior. Yo creo que lamentablemente no podemos decir lo mismo. Los mismos recursos, la misma accesibilidad a los recursos nacionales y provinciales no demuestran los mismos resultados. En Marcos Paz tenemos, por ejemplo, y esto lo ha expresado un diario de nuestra localidad, asaltaron una agencia de quiniela en la calle Agüero, el dueño o el responsable de la misma hizo gestiones para poder acceder a las imágenes, a lo que le respondieron, que estaba sucio o empañado. O sea, yo creo que esto es realmente una falta de respeto y es una falta de responsabilidad
es decir, de no casarse con la cosa, de no tomar la cosa en sus manos, por parte de quien en estos momentos dirige el gobierno, dirige a Marcos Paz. Le hago una consulta con respecto a eso, porque ustedes han pedido, no sé si se puede decir, un permiso para ir al observatorio municipal y que le expliquen cómo es el tema de las cámaras, cómo trabaja y algunas otras dudas que ustedes tienen. ¿Y qué pasó? No, todavía no tuvimos respuesta, pero creemos que tenemos que darle tiempo. Lo pedimos para esta semana. Es muy probable que en el transcurso de la misma nos lo acepten y nos permitan. Nosotros, porque somos respetuosos del orden jerárquico, sabemos que acá hay responsables, hay varios responsables en el camino hasta llegar al intendente. Entonces nosotros directamente a nuestro representante máximo, que es el presidente del Consejo Deliberante, le pedimos permiso. Pero creo que si te digo los motivos, vos coincidirás conmigo en que es necesario acercarse a ver qué es eso. Han tenido acceso los bloques oficialistas, han tenido acceso a los medios de comunicación social, han tenido acceso a los damnificados en algunos casos, menos los bloques opositores. ¿Pero ustedes no lo habían intentado o lo intentaron? Lo hemos consultado en su oportunidad con el presidente del Consejo y dijo, voy a averiguar, todavía no hemos tenido respuesta. Continuamos en Política a Fondo, son exactamente las 19:25, estamos casi llegando al final, pero no, vamos a extender un poquito más porque todavía no queda un audio más. Si le parece, Damián Rolando, pasamos el audio del intendente Curuché que habla del mismo tema y después redondeamos sobre esta cuestión. El audio de Curuché es de hace un año, cuando, si no me equivoco, ya estaba empezando a plantear de el tema de los boliches, estaba el tema de alerta vecinos. Creo que fue justo cuando se empezó a comentar, y también hace alguna mención de las cuadrículas, si no me equivoco. Ahí lo escuchamos. Digamos, nosotros de Policía Comunal, con el convenio con el Ministerio de Seguridad, hay un plan de seguridad que se articula con el jefe comunal y las áreas. Lo que nosotros, ahora convocamos con la conformación de una unidad ejecutora que ahora se transforma en una mesa de coordinación donde están todas las partes actoras. Reformular en el sentido de que hay nuevos adelantos tecnológicos que se han incorporado, los vehículos que ya a nadie escapa ya estamos en un tema de ploteo y se suman, entonces hay que ayornar cuadrículas, etcétera, para no hacerlo largo. Todo eso amerita un nuevo plan director una reformulación del plan director de seguridad, y en ese sentido también uno de los puntos es a nadie escapa los fines de semana. Por eso con buen criterio, lo mencionaba recién, gestión del secretario de gobierno y los dueños de las confiterías habilitadas han decidido por 15 días no abrir las puertas, a los efectos de que todas estas cuestiones que estamos charlando tengan tiempo de implementarlas. Esto no quita de que después, si algo ocurre, desgraciadamente trataremos de evitarlo, pero no podemos evitar de que ocurra, pero sí por lo menos de que entre que nos pusimos de acuerdo y la instrumentación que no es inmediata, en esos 15 días se pueda articular y haya mayor elementos de contralor, de prevención, de seguridad, que fundamentalmente son por cuestiones de avances tecnológicos, en este caso en particular, porque si el celular, el número de vecinos alertas, que le debe darle difusión, los vecinos tengan un número. ¿Qué vendrá este celular? ¿Quién atiende? Pues, viste que está el tema de que a veces el 911 no funciona, que llamo a la comisaría y no me contesta, que me dicen cualquier cosa. Bueno, acá es un teléfono donde todo el mundo puede llamar y entonces recoge la inquietud de lo que esté fallando, y entonces después como que automáticamente empieza un mecanismo interno de sumarios y del municipio, asunto interno y de la policía. O sea, primer llamado 911, no responde. Siempre tengamos que llamar al 911. Siempre tengamos que llamar a la comisaría, y el de vecinos alerta es como decir, entonces ¿qué hago? Llamo acá, que la idea es que esto esté funcionando las 24 horas y dispare un mecanismo de un reaseguro que haga funcionar por un lado la asistencia de la policía, pero por el otro lado ya está actuando un mecanismo. ¿Este celular se puede llamar las 24 horas? Que esté funcionando, que esté operativo ya la semana que viene para cubrir las 24 horas. Continuamos en Política a Fondo, y estas fueron las voces, ¿no?, de Damián Rolando, quien está aquí presente, pero hemos escuchado una voz de archivo de octubre del 2010, y el intendente municipal de algo casi más de actualidad, estamos hablando de hace por lo menos 5 o 6 meses.
Sí, pensar que el tema de la inseguridad es un capital lamentablemente nefasto propio de Marcos Paz y no del resto de la zona sería una irresponsabilidad de mi parte. Y yo creo que eso está muy claro, que es un problema cotidiano y contemporáneo, ¿no? Es un mal que nos aqueja a toda la Argentina y en gran parte de la región también. Alguna vez fantaseando decíamos nos vamos a tener que ir a Uruguay. En Uruguay se ha pasado en estas últimas vacaciones, según escuchábamos, cosas iguales o peores que acá. Lo que sí creo es que estamos de alguna manera en ventaja con otras localidades. Cuando enumerábamos en el año 2010 todo lo que había, ahora podemos decir que hay mucho más. En resumen, tenemos la Comisaría de la Mujer, que son todos logros del intendente Curuché y de su gestión. Él dice que son logros de Rivolta, pero bueno, dentro del gobierno de su gobierno, el gobierno Curuché. Que ya no está, ¿no? El GAD, renunció, creo. Supongo que sí, así escuché esto oficialmente. El GAD, que es un grupo que yo pensé que era muchas más personas, pero son 4, pero bueno, es una realidad, y en el barrio Nuestra Señora de la Paz, cuestionado en alguna accionar, pero bueno, eso no me toca a mí porque no soy quien para juzgarlo. Supongo que ya están presentadas las acciones por donde corresponde. Creo que esa gente no está más, por eso son menos, porque eran 7, 8 o 9, si no me equivoco. También está la ayudantía fiscal, es decir, tenemos, según nos dicen constantemente los medios, tenemos un sistema de cámaras en una gran parte de la ciudad de Marcos Paz. Tenemos la policía comunal que ha recibido, al menos la cuenta a mí me da que en un momento recibieron 5 patrulleros, después 12, son 17, más los 9 que le dejó Salman, serían 26. No sé supongo que en el medio habrán comprado algunos, pero bueno, si no, si son estos los que le entregó el gobierno anterior o los que le entregó el ministro Casal. Hay patrulleros, hay mucha gente con muy buena voluntad, como por ejemplo el señor Berini, un abogado de nuestra ciudad, que ha hecho, tengo entendido, y me parece que debe ser de esa época en la que habla el intendente. Sí, posiblemente. Le pidió un análisis de la realidad y un programa de acción. Sí. A mí me llamó la atención que se lo haya pedido al señor Berini, de quien tengo las mejores referencias como persona, pero digamos que participamos del foro, hemos sido un montón de gente y yo no me siento capaz de hacer un análisis de lo que es el macro problema que es la inseguridad, y menos de proponer un plan de acción infalible o al menos por encima de lo que podría ser algún especialista, como algún comisario, que al demás le pagan, ¿no? Pero bueno, el tema es que con todo esto los números son impresionantes. Una señora, digamos, para no dar precisiones, para que no le caigan encima después que le robaron de la bicicleta, de la motito, la cartera. Fue a hacer la denuncia. En la comisaría le dijeron: señora, usted es la número 10 de hoy. O sea, ese como detalle. Claro. Logramos atrapar a la banda de los rompepuertas, y después por otro lado siguen rompiendo las puertas. Será otra banda de rompepuertas, serán los mismos, no fue tanto que... Es decir, todo esto es lo que... Y por otro lado, cuando uno se acerca cuestionando esta realidad o más que nada denunciando que esta política que dice el señor intendente tener, por ejemplo, no la vimos reflejada en el presupuesto. Cuando nosotros hablamos de que no tiene asignado nafta los patrulleros, que después dicen: no, esas son mentiras. No, le aseguro que no es mentira. O sea, si uno se acerca en el ítem combustible para la policía comunal y para la patrulla urbana, la asignación es 0, porque ni aparece el ítem. Ahora, lo que yo entiendo es que lo dejaron en un macro depósito a la Secretaría de Hacienda, por supuesto. Si hace falta plata, sacan de ahí. Pero ahora,
el presupuesto no o sea, lo que el intendente quiere hacer en materia sanitaria no se ve reflejado en el presupuesto. De hecho, cuando la Secretaría de Hacienda presenta los presupuestos, dice, hemos incrementado el presupuesto en la parte de salud. ¿Qué es lo que está diciendo? Que optan, hay una elección por el tema de salud. Y está bueno que se vea plasmado en el presupuesto. Cuando dicen, nuestra tarea en lo social se ve incrementada y en el presupuesto aumentamos. ¿Y ahora por qué en seguridad no tenemos que exigir que se muestre la política en seguridad? ¿Por qué esa reserva en el tema? Y sí, por ejemplo, Defensa Civil tiene asignado 2.000 pesos, que yo entiendo que no es la realidad, pero ¿por qué no escuchan el reclamo cuando en el análisis que hacemos nosotros del tema de inseguridad le decíamos en el presupuesto qué era lo que estaba pasando? En la última sesión que se trató el tema, que no sé si fue sesión o fue una reunión abierta con los concejales. No, la sesión que vino la gente. Sí. Ahí está, la sesión que vino la gente. Y en una reunión previa se planteó que creo que ahora está dando 8.500 pesos, pero entiendo el motivo por el cual ustedes están... Empezó diciendo que eran 6.400 claro, y que lo después llevó a 8.000. Es más, la concejala Arboleda, por una situación particular con el otro comisario que era... ¿Que era Ayala? ¿Ayala? No, el anterior a Flores. Uno que sí, pero no me acuerdo el apellido. Bueno, él cuando habla, uno medio gordito. Sí, Rey. No, el que estaba con Rey. Sí, ya sé. Porque Rey... Está bien. Bueno, el que estaba con Rey era... Sí. Él hablaba, le decía a la concejal que no tenía nafta. Claro. Cuando una vez que tuvimos la oportunidad de estar con el intendente, le presentamos, dice, tráemelo. Dice, ¿cómo vamos a traer comisario nosotros? Dice, o invitarlo a tomar un café, yo me siento atrás y te dice lo mismo. ¿Qué si no va a decir lo mismo? Nosotros decimos lo que nos dijo ahí. No nosotros. La concejala Arboleda que intercedió con un vecino por un problema que tenía y el comisario dijo no tiene nafta. Yo creo que en realidad no es que no tengan nafta, que por ahí la usan y por ahí la usan mal a lo mejor. Pero sin duda que si hoy viniera el comisario y me dijera no tenemos plata para la nafta y yo miro el presupuesto y me dice el intendente que tiene plata para la nafta, le creo al comisario si el presupuesto no lo muestra. No tiene respaldo en el presupuesto el intendente para decirme que tiene combustible para los patrulleros. Ahora, yo creo, usted piensa que yo no sé que hay plata para los patrulleros. No soy tonto, me doy cuenta. Lo que quiero decir es que, ¿por qué cuando nosotros les decimos en el análisis que hacemos previo, de hecho no aprobamos presupuesto, por esta y otras cosas, cuando le decimos, no está manifestada la política de seguridad, porque de hecho, por ejemplo, no tiene el dinero para el combustible. Mínimo detalle, ¿no? Un detalle importante. Sí, es una de las cosas que se está quejando. Entonces, lo que yo creo es que ahí tenemos mucha estructura, tenemos muchos recursos, lo que no hay es una administración efectiva. Ahora, ¿por qué? Y permíteme decirte una cosita, y esto lo he dicho también en otras circunstancias. Fíjate, tenemos la policía comunal, que en teoría depende del intendente. Es medio acomodaticio, porque cuando las cosas son buenas, él es el que está a cargo, cuando son malas, dice la seguridad de la provincia. Pero él es el encargado de la policía comunal. La señora Palmira Char, a través de su secretaría, que tiene esto que hablaba el intendente, Vecinos en Alerta, con la señorita Sabrina Bogoliuk, que yo no entiendo. El sistema de la policía es lineal, es jerárquico, es la ley del gallinero, por decirlo más en criollo, el de arriba manda al de abajo. ¿Cómo puede ser que si esto no anda, venga una particular que en teoría le imprime a esta estructura rígida, acostumbrada a la orden, acostumbrada a obedecer, una agilidad que de por sí esta estructura no tiene? Pero entonces nombren la comisario a Bogoliuk y sáquenlo a Flores. Si le van a hacer caso, yo tengo que llamar a Bogoliuk para que Bogoliuk mande a la policía, saquen a Flores, pongan a Bogoliuk y no ramos de llamarla por teléfono. Y lo otro es, esto de Palmira Char, lo otro tenemos Iso Rivere, que por debajo tiene Protección Ciudadana, y tenemos a Macubin, que es la de ambiente, que tiene a cargo el COM. Entonces yo realmente creo que se la han puesto difícil al intendente. Por eso necesito una mesa coordinadora,
porque tiene todo separado. Alguien tiene que coordinar esto. Si yo, usted imagínese, le voy a decir medio jocosamente, por decirlo. Si la persona del COM ven algo, le tienen que decir a Macubin para que llame a Isobribere para que mande a la patrulla, a la protección urbana. O si la protección urbana detecta algo, tiene que decirle a Isobribere para que le diga a Palmira para que le avise. Me estoy acordando de algo. ¿Se acuerda usted del programa La Tuerca? Sí. No. Pero yo entiendo que todo esto hay buena voluntad. No se trata de que acá haya mala intención. Lo que creo es que se necesita no sé sentido si común, sentido común o más que sentido común, saber que primero reconocer. Yo creo que en esto, y terminamos casi cerrando el plano de con qué empezamos a hablar, de esto nos viene a dar clase Francisco. De humildad. Humildad viene de humilis, que es tierra. Reconocerse nada. A mí yo no soy infalible por ser intendente, yo no soy infalible por ser funcionario. Yo soy una persona elegida, como lo es el Papa, para el servicio de la comunidad. Y me eligieron con mis capacidades, pero también con mis falencias, con mis debilidades. Entonces, lo mismo que hizo el Papa cuando pidió la bendición, antes de bendecirlo, el intendente tendría que pedir la bendición del pueblo, decirle, díganme dónde está mal, no enojarse cuando alguien va con una crítica. Poner en crisis es darle una oportunidad. Crítica, para el que tiene buena leche, es oportunidad, porque en la crítica yo puedo hundirme por el fracaso o puedo catapultarme por el éxito y decir, esto que donde ustedes me condenaron, en realidad en esto está mi fortaleza, en esto que ustedes ven. Pero digo, con el tema seguridad, hubo ya más de 3 reuniones con vecinos y muchos aportes de los vecinos lo han llevado al Consejo Deliberante, donde han votado ustedes, como por ejemplo las alarmas comunitarias y algunos otros temas. Digo, ahí me parece, no sé si está bien, pero estamos hablando, Bernardo, estamos hablando del año 2013, vos pusiste un audio del año 2010. Sí, claro. Del año 2010, 2013, ¿cuánta gente sufrió innecesariamente el coletazo de la inseguridad? Y porque hablando las cámaras estaban, la policía de la mujer estaba. Y en ese audio estamos hablando de hechos violentos y hemos tenido, por supuesto, también hechos violentos tanto en el 2012 como en el 2013, ¿no? Bien. ¿Qué le parece, Damián Rolando, para cerrar esa perlita de la que conté? Un programa que es humorístico, que es, a mi criterio, divertido para pasar un momento. Tiene algunas cosas lindas, otras, la verdad, mejor olvidarlas o dejarlas. Estoy hablando de poner a Franchella, pero hubo un tema. Hay un sketch que habla de Enrique el Antiguo y donde él finaliza casándose y dando un sermón, dando una exposición, ¿no? Un monólogo, podríamos decir, y que la verdad vale la pena porque viene muy bien para terminar con todo esto que hemos empezado, desde el Papa Francisco, pasando por los conflictos docentes, siguiendo por la cuestión de seguridad, y creo que da para la reflexión, ¿no? Y para ver si en realidad podemos ver, avisorar o tomar otro camino, ¿no? En esto de que uno anda a 10.000 por hora permanentemente. Lo escuchamos. Franchella, Enrique el Antiguo. Hacer a todos una confesión. ¿Qué confesión? ¿Qué va a salir ahora? Tengo ni idea. Una confesión que, la verdad, es un secreto que tengo desde hace mucho tiempo. En mi media naranja no hace falta que se lo diga porque ella ya lo sabe, ¿no es cierto, negrita? Se lo voy a decir a mis amigos nada más. Bueno, todos ustedes piensan de toda la vida, de hace muchos años, que bueno, que yo me quedé en el tiempo, que atraso 30 años, me dicen. Bueno, les voy a decir la verdad, los estaba cachando a todos. Porque yo sé perfectamente que estamos en diciembre del 2002 y es el siglo XXI. ¿Qué? ¿Saben qué pasa, muchachos? Los tiempos que vivimos no son para sentirse muy orgullosos, que digamos, ¿no? La verdad. Y yo prefiero soñar con aquellos años felices. Años en
en los que todos nosotros éramos mucho más puros, más inocentes, en donde la palabra tenía valor y los amigos eran para toda la vida. Años en donde hasta los chorros tenían códigos y los jóvenes teníamos las ilusiones intactas. Queríamos cambiar el mundo, ¿se acuerdan? Yo sé que me dicen Enrique el Antiguo. No soy antiguo, no. Simplemente, a mi manera, soy un idealista que sueña con rescatar una época en la que todos nosotros fuimos mucho más felices. Y como los amo con toda mi alma, les voy a pedir que lo intenten, de verdad. No sé, que busquen en su historia lo mejor de sus vidas y sáquenlo afuera, en serio, como un gesto de amor y con el deseo de volver a ser lo que alguna vez fuimos. Qué mensaje, ¿no? No, tal cual, la verdad que es increíble. Bueno, yo creo que todos queremos un poco eso, no volver para atrás, sino es continuar viviendo esos valores, ¿no? En el ámbito, hoy estuvimos hablando de la educación, en el ámbito de la educación es lo que vivíamos, lo que era la maestra, lo que era los compañeros de la escuela, el respeto que había entre los alumnos, con el maestro, con las instituciones. Estuvimos hablando del Papa, bueno, el lugar que eligió Enrique el Antiguo fue la iglesia, digamos, que es como que se tenía claro en algún momento dónde eran los ámbitos para cada cosa, ¿no? Estuvimos hablando de la seguridad y decía, hasta los chorros tenían código. Yo creo que era chorro hace 100 años atrás y hoy sigue siendo lo mismo. Lamento mucho que exista este tipo de personas o este tipo de inclinación. Lo que creo es que nosotros era distinto, por ahí la tranquilidad de compartir. Yo me acuerdo en mi casa, donde vivía en Chivilcoy, que mi familia tomaba mate en la calle, venían los vecinos, traían una silla, nos sentábamos. Los chicos éramos hijos del barrio, y si don Negora, un vecino de la esquina, me veía haciendo algo que no me servía o no me hacía bien o me pasaba algo, él me cuidaba o me retaba. Y nadie iba a ir a discutirle lo que decía el vecino. O sea, yo creo que no es una cuestión de nostalgia, es una cuestión de querer continuar lo que está bien. Yo creo que es eso. Damián Rolando, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Política a Fondo. ¿Ha sido su primera participación? ¿Ha estado ya? No, esta es la primera participación. Acá en la radio pública, digo. En la radio pública estuve con la Escuela 501, que tiene un programa, cuando estaba enfrente. Sí. Sí, es mi primera participación en este programa y en esta nueva casa, que me parece muy cómoda, muy linda. La verdad que sí. Bueno, ojalá tenga mucho éxito, porque es verdad que es una radio todas las voces. Ahora que termino de hablar me doy cuenta de que he podido decir lo que dije en la radio pública. O sea, celebro. Esto, si sirve, es a favor de la gestión actual de Curuchet. Y bueno, ojalá que en el transcurso del tiempo nos podamos volver a encontrar para debatir otros temas o continuar con otros temas que no nos urja tanto como estos, que son la educación y la seguridad. Así es. Ya arrancan los protagonistas en un medio colega amigo, así que vamos a estar ahí a partir del 8 de abril, todos los lunes, como siempre. Lo vamos a grabar acá en la radio pública, no hacemos los protagonistas radio, pero sí va a estar en la televisión. Así que ahí estaremos con todas las voces, como siempre hemos optado en los protagonistas y por supuesto también acá en la radio pública con Política a Fondo. 2-3 cositas antes de despedirnos. El 24 de marzo, domingo, homenaje a los desaparecidos de Marcos Paz y además reflexión por una fecha que ha sido una de las noches más tristes y largas
¿no?, de nuestro país. Estamos hablando del golpe de Estado del 76, así que habrá un homenaje aquí en Marcos Paz como todos los años. Y además les cuento que cuando veníamos para la radio descarriló un tren. No hubo víctimas, no hubo heridos, pero bueno, esto habla y sigue hablando de que falta mucho, ¿no? Y que todavía aquí, bueno, acá por lo menos en lo que nos compete a nosotros, no se ha hecho nada. Esperemos que en algún momento se aborde y tengamos ese tren que todos deseamos, ¿no? Sí, estaba, digamos, mi señora creo que llegó a viajar. Ahora, digamos, como yo no lo había visto y vos me decís que estaba apuntando para mí estaba apuntando para la ella iba a tomar. Y me avisó, dice, mira, descargó el tren, no, de la urgencia no le pregunté si ella iba ya en el tren, porque iba para la acera. Pero sí, sin duda que los transportes merecen una mirada especial, el mayor de los esfuerzos. No queremos recordar la tragedia de lo que fue la estación 11. Así es. Y tantas otras tragedias, ¿no? Porque cuánta gente habrá perdido trabajo por llegar tarde, cuánta gente se habrá lastimado y se dio cuenta cuando llegó a la casa que fue en algún medio de transporte, cuánta gente fue robada en los medios de transporte, cuánta gente fue, bueno, abordada de distinta manera. Yo creo que merece una mirada especial. Nos merecemos los argentinos tener un transporte que sea efectivo, que sea cómodo, que sepa que lo que va adentro son personas, y yo creo que se puede. Hay que tomar una determinada decisión, política de barrer con corrupción estructural anquilosada y anclada en esta estructura de transporte, y bueno, favorecer a aquellas empresas por ahí nuevas que quieren surgir, que tienen... nosotros no podemos estar casados, es evangélico esto. La ley está para el hombre, no el hombre para la ley, ¿no? Cuando habla del sábado, el sábado está para el hombre, el hombre para el sábado. La normativa tiene que estar para el servicio de la comunidad, no toda una comunidad al servicio de la normativa. Entonces, si es necesario impeler a los legisladores a que tomen esas decisiones que están postergadas de dejar de favorecer a algunos grupos empresariales y de una vez y por todas tener el transporte como otro tanto servicio que nos merecemos. Así es. Muchísimas gracias nuevamente, Damián Rolando. Ya nos vamos a volver a encontrar y simplemente le digo, ¿le gustó este formato, esta forma? Sí, la primera vez que participo de un programa de esta naturaleza y de esta forma. Está bueno el archivo, te decía hoy, hay que soportar el archivo, pero bueno, vale la pena cualquier detonador como para que uno hurgue un poco en la memoria y también pivotee en esa realidad, pivotear en la realidad de hoy mirándolo un poco para atrás y para adelante, ¿no? Así es. Ahora sí nos estamos despidiendo, será hasta el jueves próximo. Saludamos ahí al amigo Guillermo Sánchez, siempre nos da una gran mano acá en la operación técnica. Ya está por venir, ya llega el programa que nos sigue acá, Fabián, ya está entrando al estudio. Música bien nuestra, la verdad, un fenómeno, nos conocemos ahí de charlar en la calle. Así que bueno, ya le damos pie acá con su bebida, con la foto del Papa, está acomodando los papeles, saludando a Damián Rolando y nosotros nos vamos, nos despedimos. Será hasta el jueves próximo con mucho más política a fondo. No, 90.7, la radio pública de Marcos Paz. A partir de marzo en Marcos Paz separamos los residuos. ¿Qué hago con los residuos orgánicos? Si en tu casa tenés fondo con jardín, lo ideal es reservar un rincón para que la tierra aproveche los residuos orgánicos que pueda absorber. De lo contrario, los restos de comida de cualquier tipo se tiran en la bolsa gris o negra. Recordá que el compromiso con el ambiente empieza en casa. Informó Municipio de Marcos Paz.